tu canal independiente, Venevisión. Amigos, vamos a conversar ahora con Osvaldo Vera. Él es diputado a la Asamblea Nacional por el PSV y es presidente de la Comisión Permanente de Desarrollo Social Integral de la Asamblea Nacional. Buenos días, bienvenido. Un saludo, Manuel. Buenos días a todos los que nos ven y nos escuchan a esta hora de la mañana. Bueno, ¿cuál es el balance que hace de las elecciones de este fin de semana? Bueno, fíjate, yo creo que indudablemente lo primero que hay que reconocer es la inmensa participación del pueblo venezolano. El hecho de que más del 80% de los inscritos del registro electoral hayan participado, récord, es el primer reconocimiento que yo creo que tenemos que hacer todos los venezolanos y sentirnos orgullosos precisamente de ese pueblo, porque independientemente de cualquier circunstancia, su criterio político, bueno, cree en la democracia y participa de manera directa. Creo que en segundo lugar, el Consejo Nacional Electoral creo que dio una demostración, como ha sido planteado, de eficiencia, de agilidad, de confianza. Una de las instituciones más atacadas, pero que ha demostrado en el tiempo realmente que es una de las mejores instituciones, no solamente en Venezuela, sino en el mundo, reconocido ya internacionalmente. Nuestras Fuerzas Armadas, en esa nueva operación que garantizó niveles de estabilidad, pero fundamentalmente yo creo que el gran protagonista fue el pueblo venezolano, con esa decisión de votar y por supuesto feliz por la ratificación de un proyecto político que en definitiva creemos que es el que ha dado mayor beneficio, ha creado una política definida de rumbo del país que encarna nuestro presidente y con este proceso de legitimación de esa propuesta, porque creo que entró en definitiva el debate de dos proyectos. El proyecto socialista, el proyecto capitalista, y la gente mayoritariamente se definió por el rumbo que hemos venido dando a la revolución bolivariana. Sabe que la democracia es el gobierno de las mayorías donde se considera la opinión de las minorías y en este caso la segunda fuerza política del país no está de acuerdo con ese proyecto político. El presidente hablaba de un diálogo. ¿De qué manera conciliar también con los que no creen en el proyecto del presidente Chávez? Fíjate, yo creo que primero hay que definir con claridad. Insisto, hubo dos proyectos planteados de manera clara y definitiva. Uno más o menos los querían esconder porque nunca salió realmente el proyecto que presentaba el candidato Capriles. O sea, ahí se señaló, hubo incluso discusiones internas dentro de la oposición porque estamos convencidos de que no se planteó con claridad cuál era el proyecto. Nosotros con claridad, y el presidente lo señaló, vamos a un proyecto de construcción del socialismo, el socialismo bolivariano, el socialismo venezolano. Estas son las 5 líneas estratégicas fundamentales que se ha venido desarrollando y bajo su liderazgo yo creo que la inmensa mayoría decidió eso. En segundo lugar, ahí yo creo que hay como un falso dilema en el sentido de la división del país, ¿no? Uno recuerda cómo eran aquí los procesos de votación y cómo es en el resto del mundo, que en algunos lugares incluso es con doble vuelta, porque nadie obtiene la mayoría, el 50%. Aquí de manera clara y definitiva, más de la mitad de los votantes, más del 50% decide por un proyecto político. Ahora, hay una realidad, no hay un elemento unánime y no lo puede haber en ningún país. Entonces, definiendo que con claridad la mayoría de los venezolanos votaron por un proyecto político que ya está en práctica, que ya ha venido definiéndose, ya se ha venido desarrollando. Bueno, el mismo presidente ayer ha sido un señalamiento. Como parte de la contribución del diálogo, de la conversación, bueno, está en marcha lo que son la ley que el presidente va a plantear el próximo 10 de enero, una vez que tome posesión, que es ya el segundo plan socialista, y ahí he invitado incluso sectores de la oposición que contribuyan, que den sus aportes, que den algunos elementos. Porque lo del diálogo, y el presidente ayer lo señalaba muy bien en la rueda de prensa, no son con las cúpulas y no deben ser con las cúpulas. Yo creo que nosotros hemos tenido aquí un proceso de debate, de discusión con toda la sociedad. Nosotros tenemos la Constitución más debatida, más discutida, leyes como la Ley Orgánica de Trabajo, donde la participación fue amplia. Entonces yo creo, en definitiva, que aquí hay un proceso de diálogo con toda la sociedad. Pero también hemos tenido experiencia. Nosotros no podemos olvidar que después del golpe de Estado aquí se crearon mesas de diálogo que fue imposible llegar a algún acuerdo porque en paralelo se estaba trabajando para el sabotaje petrolero. Son experiencias que tenemos. El mismo presidente lo ha señalado. A lo mejor creían que era un nivel de debilidad del gobierno nacional. Y posteriormente el presidente, incluso en la Asamblea Nacional, en esta nueva Asamblea Nacional, cuando presentó el proyecto
su primera locución señaló la necesidad de conversar. Sin embargo, hemos tenido algunos inconvenientes porque no hay un vocero claro, no hay los interlocutores claros de parte de los sectores de la derecha, de la oposición. No es lo mismo conversar con algunos sectores de Acción Democrática, COPEI, como con gente de Primero Justicia o sectores de los más radicales, supuestamente, de la oposición. Entonces, a veces se dificulta fundamentalmente por la falta de un liderazgo y de una vocería de parte de los sectores de la derecha. Ayer veíamos, a propósito de lo que usted comentaba de CNE, veíamos la rueda de prensa del ex candidato Capriles, y él señalaba que había habido un excesivo ventajismo y que había que trabajar ventajismo por parte del gobierno, que había que trabajar porque ese ventajismo fuera regulado, fuera controlado, como se ha hecho en países que van a la reelección como Brasil, donde las atribuciones del candidato presidente, oye, son minimizadas para que no tenga para que estén por lo menos en paridad de condiciones con cualquier otro candidato que se lance. Claro, yo creo que simple y llanamente ya forma parte del pataleo que la gente que es derrotada a veces quiere justificar. El asunto es que hay un proyecto político que cuenta con el respaldo de la mayoría. Hay obras y desarrollos que se han venido manifestando, sobre todo para los sectores más populares. Es una realidad que en materia de seguridad social, para ponerte un ejemplo, cómo se ha venido avanzando, misiones importantes como la misión en Amor Mayor, como la misión Vivienda, hay un proyecto de país, hay un nivel de independencia, hay una política soberana, y eso es en definitiva lo que respaldó la mayoría del pueblo venezolano. Sin embargo, también si vemos la otra rueda de prensa, el presidente señaló con bastante claridad lo que fue el uso excesivo y que a lo mejor también hay que regular y hay que estudiar de conjunto de llamadas, de cómo se metían pues, en las viviendas, en el hogar, a través de los diferentes mecanismos tecnológicos, que incluso en otros países, como el caso de Brasil, están prohibidos. Ahora, formó parte de una campaña electoral que yo creo que no se puede manchar con esos tipos de elementos. Habían dos proyectos, todo el mundo conoció con claridad cuál era el proyecto que presentaba la Revolución Venezolana. La otra no se pudo entender porque nunca lo lograron explicar. En definitiva, en muchos casos uno escuchaba al propio candidato de la oposición defendiendo lo que meses anteriores decían que era una barbaridad. Un ejemplo, las misiones. Yo recuerdo los debates en la Asamblea Nacional donde señalaban los voceros de la oposición, incluso de Primero Justicia, que señalaban que ese era regalo que está dando el Estado venezolano, el gobierno nacional, que eran dádivas, lo que le daban al pueblo venezolano. Entonces, posteriormente, en medio de una campaña, señalan, entre otras cosas, la necesidad de crear una ley para defender las misiones. En definitiva, hay una política que cuenta con el respaldo de la mayoría. Eso fue lo que estaba en debate y la inmensa mayoría, de manera democrática y con la participación más grande que hemos tenido, definió que vamos por un buen rumbo y vamos a seguir respaldando con los errores que el mismo presidente ha reconocido, que hay que corregir, que hay que hacer un gobierno más eficiente, mucho más ágil, mucho que dé respuesta en los elementos a lo mejor más pequeños y no en el marco de una política global. Y hacia allá yo creo que debemos ir, y ahí yo creo que la contribución de todos los factores, de todos los sectores, es bien importante. ¿Sería partidario usted entonces de regular y de ver de qué manera se puede regular ese tipo de ventajismo de cualquiera de los lados que sea? Yo creo que en definitiva hay unas reglas de juego que podemos estudiarlas, podemos analizarlas, pero en definitiva yo creo que hay un reglamento desde este punto de vista electoral. Hay un árbitro que hace transparente el proceso electoral. Aquí hubo una batalla de dos ideas, en definitiva, que entraron en contradicción, que todos los venezolanos y todas las venezolanas tuvimos la posibilidad de conocerla, de evaluarla, de debatirla con nuestros compañeros y en definitiva tomó una decisión justa como la que se tomó. Un respaldo bien importante, reconocido nacional e internacionalmente, a un proyecto de país, a la construcción de una nueva sociedad como la que ha venido desarrollando bajo el liderazgo del presidente Chávez. En diciembre se escogen gobernadores y en abril alcaldes. Seguimos en campaña. Así es, y estamos convencidos que, entre otras cosas, bueno, se van a confrontar una vez más
dos proyectos en definitiva que existen, donde se deben evaluar las obras de un gobierno general, una estructura política como la que nosotros hemos tenido, el Partido Socialista Unido de Venezuela, con los partidos aliados. Y yo estoy en definitiva convencido de que este proyecto, que ya tuvo un reflejo bien importante con la elección presidencial, lo va a tener también a nivel de las gobernaciones de la alcaldía. El hecho de haber ganado en 22 estados del país, bueno, tiene un significado bien importante. Además, hay acciones que podemos determinar, por lo menos yo que soy del Estado Vargas, indudablemente el trabajo, la labor que viene desarrollando el gobernador García Calnegro, que estamos convencidos que va a ser nuestro candidato, en definitiva, son obras que están ahí palpables. Nosotros vimos con claridad cómo el propio estado donde el candidato Capriles Radosky era gobernador, bueno, simple y llanamente fueron derrotados. Fue derrotado incluso bajo el liderazgo, o el estado Zulia, que era otra de las trincheras fundamentales que ellos venían manejando, con un trabajo que viene realizando el gobierno nacional, el liderazgo del presidente y el trabajo que viene realizando Arias Cárdenas en el estado Zulia. Bueno, demostró en definitiva que el estado Zulia no es un estado de la oposición, para poner algunos ejemplos de lo que estamos convencidos de que va a ocurrir en diciembre de este año. Sin embargo, eso, a propósito de los ejemplos que usted está trayendo a colación, hay un detalle, y es que el venezolano en eso no es muy fiel, que digamos, vota cruzado. Históricamente el estado Zulia ha votado por el presidente Chávez, pero los gobernadores no ha sido el mismo cuento, y con Miranda ocurre otro poco. Bueno, ahí se ha ganado y se ha perdido. Nosotros tenemos que recordar que Arias Cárdenas también fue gobernador del estado Zulia. Nosotros tuvimos la posibilidad de uno de los estados que siempre ha sido más bien difícil, como ha sido el estado Miranda, que también en un momento determinado, bueno, Diosdado Cabello fue gobernador, y estamos convencidos de que en esta oportunidad, con la candidatura de Elías Agua, vamos a tener la gobernación del estado Miranda. Bueno, muchísimas gracias al diputado Osvaldo Vera, diputado ante la Asamblea Nacional por el PSV, presidente de la Comisión Permanente de Desarrollo Social Integral de la Asamblea Nacional, conversando con nosotros esta mañana en Entrevista Venevisión. Amigos, nosotros nos despedimos y le recordamos, su noticiero Venevisión reporta y usted decide.